iglesia del Señor, amén. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10, por favor, vamos a estar leyendo. Y en lo que lo busca, le voy a pedir que si me acompañe a orar, hermano, para que sea el Señor guiándonos. Amén. Señor amado que estás en el cielo, te bendecimos, te adoramos. Señor, gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor. Sabemos que no es por nuestros méritos ni por lo que podamos hacer, Señor, sino es por la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tú nos das la oportunidad, Señor, tanto como a nuestros hermanos, de estar aquí presentes junto a nosotros, Señor, aquí compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, y que tú nos des la sabiduría que necesitamos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda palabra, Señor, que sea de bendición, de restauración, de exhortación, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, en esos temas que tú nos estás dando, Señor, a que tú seas glorificado sobre todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, disculpe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Seguimos con nuestra serie, con la serie de nuestra declaración de fe. Amén. Hoy es el tema 45 y el tema de hoy es el juicio final, ¿verdad? Y en el texto, segunda de Corintios 5:10, vamos a leer. Dice: pues es necesario que todos nosotros, ¿quiénes, hermanos? Todos nosotros, ¿verdad? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermanos. Como les decía yo hace 3 semanas, el Señor sabe por qué nos ha venido hablando, hermano, a través de la serie de estos temas. Ya miramos el regreso, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el rapto de la iglesia. ¿Se acuerda que lo miramos? Miramos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miramos el reino milenial, ¿se acuerda? La semana pasada. Y ahora nos toca ver lo que es el juicio final. Si usted se da cuenta, el Señor está preparando a su iglesia para esa venida gloriosa. Nos está diciendo que hay un tiempo final donde, hermanos, ya tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para ese acontecimiento tan glorioso que el Señor va a permitir. Mire, el propósito de esta predicación es alertar y exhortar a los oyentes o creyentes a reflexionar de nuestro caminar diario a la luz del juicio final, hermanos, y a la eternidad que tiene que ser con nuestro Señor o sin nuestro Señor. El objetivo de este sermón o de esta predicación es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de este juicio, que es de este juicio venidero, y que examinemos nuestras vidas, hermano, a la luz de la palabra, y decidamos vivir conforme a la voluntad de Dios y no a nuestra gadarena gana, hermano, o como nosotros creamos, como nosotros pensamos, o como nosotros nos podríamos imaginar que podemos vivir la vida cristiana, sino que la vivamos conforme a la voluntad de Dios. Mire, hermano, sabiendo que nuestros actos, nuestros hechos, nuestras conductas tienen consecuencias eternas, ya sean buenas o sean malas. Amén. Así que, hermanos, el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, él comienza a hablar una larga discusión sobre la persecución e incluso la muerte que puede resultar del servicio fiel a Jesucristo. También en ese mismo capítulo o en esa misma segunda carta, Pablo argumentó que incluso si uno debe de sufrir aflicción hasta la muerte, producirá una gloria eterna. También continuó hablando sobre su preferencia de ir a su recompensa eterna, mientras que se daba cuenta de que no era una decisión de él que él podría tomar. Sin embargo, hermanos, declaró que su objetivo
de vivir de tal manera de agradar a Dios, ya sea que permaneciera aquí en la tierra o fuera llamado a la muerte. Él era el objetivo de él, de vivir de una manera que le agradaba a Dios, hermano. Y en el versículo 10, como leímos, que expresó esas palabras, él expresó su gran preocupación por agradar a Dios ante un juicio venidero. Porque, como leímos, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, es imposible o no es posible concebir correctamente la relación del hombre o de un hombre con Dios, ignorando o negando la realidad de la responsabilidad que tenemos delante de Él. El hecho, hermano, de que las Escrituras existan como revelación de la voluntad de Dios para el hombre y que demanden en que el hombre debe ser obediente a su voluntad divina, esto implica necesariamente un tiempo de dar cuentas basado a esa voluntad divina. Viene un tiempo donde nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Mire, sin embargo, las Escrituras también son muy explícitas y frecuentes declaraciones sobre el juicio final, comenzando con el texto que leímos ante nosotros. Y yo le voy a invitar, hermano, si Dios nos lo permite, con la ayuda del Señor, a estudiar un poco sobre lo que es el juicio final. Primero vamos a ver que el juicio final es seguro. No hay ni sí o no, es seguro y va a suceder. Vaya buscando el libro de Romanos capítulo 2, versículo 3, por favor. Mire, el apóstol Pablo escribió que en términos de certeza, de seguridad, va a ocurrir sin duda o cuestión, hermanos, dado que es una ocasión en la que todos debemos de compadecer, sean cristianos o no sean cristianos, hermano, delante de Dios. Se concluye con el juicio mismo en una ocasión que debe ocurrir. Nadie puede escapar de él. Y en Romanos 2:3, como le dije que buscara, dice, porque lo que se certifica, porque lo que certifica su certeza, dice, Dios ha establecido un día, oiga hermano, el cual juzgará al mundo. Y Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 31 dice, y las designaciones de Dios no pueden dejarse de lado. Pablo predicó del juicio venidero aún al gobernador Félix. En Hechos 24-25 él le habló de este juicio que había de venir para el mundo entero, no tan solamente, como le digo, para nosotros que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, sino para el mundo, el cual va a ser presentado delante del trono blanco, delante de Dios, hermanos. El juicio va a ocurrir y es tan seguro, hermano, como la existencia de Dios mismo. El Señor, en Hebreos 10:30 dice que el Señor va a juzgar su pueblo. El juicio final será universal y el tribunal de Cristo también. Es que aquel ante al cual todos debemos de compadecer, ante el tribunal de Dios o ante el tribunal de Cristo. Esto, hermano, nos tiene que hacer reflexionar de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos caminando cada día. ¿Se acuerda cuando nos hablaron del rapto de la iglesia? Que Cristo podría venir en un momento y ahí se acabó ya nuestra vida, hermano. Pero ¿cómo vivimos esa vida? ¿Cómo caminamos esa vida? El juicio final, hermano, es donde va a terminar todo, donde vamos a ser juzgados según la vida que vivimos en esta tierra, hermano, ¿verdad? También cada uno de nosotros estaremos presentes, hermano, para recibir sentencia según la forma en que hayamos vivido en esta tierra. Mire, el Señor mismo enseñó que en el juicio todas las naciones serán reunidas. En Mateo 25:31 al 32 dijo el Señor eso. Fueron palabras del Señor. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y mire lo que dice, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Eso es algo en que meditar, hermano. Eso es algo en que hacer conciencia, hermano. Si somos ovejas o somos cabritos. Pablo dijo, aún Pablo sarcásticamente o en forma de exhortación, él le dijo a los judíos en Roma que no pensaran que ellos iban a escapar del juicio de Dios. También escribió una fuerte declaración sobre esto del juicio de Dios. En Romanos 14:10, el apóstol Pablo dijo esto: porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Los grandes, los pequeños. ¿Sabe quién va a estar ahí? El faraón, los nicolaítas, todos aquellos pueblos que se levantaron en contra de Israel, ahí van a estar en el tribunal de Cristo. Su abuelita, hermano, mi abuelita, su tatarabuelo, los mayas, los incas, todo lo que usted se imagine, estarán ante el tribunal del Señor. Todos aquellos que murieron en Cristo ante el tribunal de Cristo, y todo aquel que murió sin Cristo ante el trono blanco. Solamente medite en unos momentos en su familiar que ya murió, en los que no conocen al Señor, en el que le cae mal, el que no puede ver. Todos y cada uno de ellos va a compadecer, ya sea en el tribunal de Cristo o en el trono blanco. Mire, hermano, para que descanse un poquito, voltee alrededor, volteese a ver, voltee para atrás, voltee para enfrente. Dígale: tú, hermano, tú, yo, en serio, todos nosotros tenemos que compadecer ante ese tribunal. Todos, hermano, sin excepción. Entonces, incluye que a todos, aún todos los que ahora viven y han vivido, así como la muerte está señalada para los hombres, hermano, también lo está el juicio. Un día nosotros vamos a pasar por ese juicio. Hebreos 9:27. Le quiero leer muchas versículos de la Biblia, porque esta doctrina de la iglesia está fuertemente afirmada por la palabra de Dios, y aquí no hay para dónde torcerse, hermano. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que una vez que usted muera, lo vamos a cafetear y todo, pero de ahí, cuando despierte o sea resucitado, va a ser el juicio, hermano. Cuando yo muera, échese un cafecito a mi salud, pero yo voy a despertar al juicio. Hermano, es algo que pensar. Una vez que nosotros muéramos, de ahí viene el juicio de Dios, y de ahí ya no hay vuelta de hoja. Los hombres que violan la ley no siempre son llevados, hermano, ante la justicia en la tierra. Algunos salen bajo fianza antes de ser juzgados, ¿verdad? Otros evaden la fianza y nunca son llevados a juicio. Algunos, hermanos, escapan por su propia posición privilegiada o por el soborno de gente muy importante, ¿no? En los lugares públicos. Algunos, hermanos, son liberados por términos legales. Algunos simplemente nunca son detenidos. Es una tontería, hermano, que cualquier persona contemple la idea que, aunque sea por un momento, de que de alguna manera podrá escapar del juicio final. Podremos escapar de cualquier juicio que podamos tener aquí en la tierra. Podemos evadir los tickets que nos puedan dar, podemos evadir inmigración, pero no vamos a poder evadir el juicio final delante del gran juez, hermanos. Los judíos aparentemente pensaron que por su posición privilegiada como pueblo de Dios les permitiría escapar del juicio. Y en Romanos 2:3 el apóstol Pablo se apresuró, hermano, a destruir esa ilusión, diciéndoles que Dios pagará a cada uno conforme sus obras. En Romanos 2:6, ni el poder, hermanos, ni la reputación, ni las riquezas, ni el esconderse le permitirá a alguien a evitar el juicio, como nos enseña muy claramente Apocalipsis 16, del 15 al 17. Si no lo alcanza a abrir, escríbelo para que lo lea en su casa. Y dice así: y los reyes de la tierra, dice, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado. Y termina ese versículo con una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? El juicio final es seguro, hermano. Es muy seguro. También podemos ver que el juicio final va a ser universal. Vaya buscando Hechos 17:31, por favor. Cristo será el juez, hermano. Dios, ¿verdad? El Padre se representará como juez de los hombres en muchos pasajes. Mire, aún Salomón declaró estas palabras en Eclesiastés 12:14. Dice: Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En Atenas el apóstol Pablo enseñó y predicó esto, que es Hechos 17:31, y dice: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y no la justicia que nosotros conocemos, hermano, la justicia de Dios, que no le da lugar a nada, que no le da favoritismo a nadie, sino según lo que es. Como se señaló anteriormente, el apóstol Pablo escribió: de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios, ¿verdad? Pedro enseñó en primera de Pedro 1:17, dice que el Padre sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. La Biblia está impregnada de muchos mensajes o de muchos pasajes que nos hablan del juicio final. En una de sus visiones, el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 22, ya no lo sabemos, ¿no? Dice que él miró a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y dice que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Mire, y esa palabra sigue resonando, dice: según sus obras, según lo que hicieron, según de cómo vivieron, hermanos. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, de la manera en que nosotros nos hemos comportado y hemos vivido la vida cristiana. El mundo va a ser juzgado por sus obras, hermano. También la Biblia enseña explícitamente que Cristo será el juez, ¿no? En 2 Corintios el apóstol Pablo nos habla que el cristiano va a ser llevado ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es aquel ante el cual todos debemos compadecer, y vamos a compadecer, quiera o no quiera, hermano. No que aquí que usted quiere o no quiere tomarse la medicina, no se la toma, ahí no, ahí queramos o no queramos, ahí vamos a estar, hermano. Mire, el Señor en Romanos 2:16, el apóstol Pablo escribió esto: Dios juzgará por Jesucristo un día los secretos de los hombres. ¿Usted tiene secretos? Dios los va a juzgar, porque nada se esconde delante de Él, hermano. El Señor dijo también en Juan 5:22 estas palabras, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Cristo también se identificó en la iglesia de Tiatira como el que escudriña la mente y el corazón, y dice así: y os daré a cada uno según vuestras obras. Se está apuntando a Apocalipsis 2:23. Dios va a pagar, Jesús va a pagar conforme sus obras, dice. A Cornelio el apóstol Pedro le explicó que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Usted lo puede encontrar en Hechos 10:42. El apóstol Pablo en Atenas predicó que no solamente que Dios juzgaría el mundo, como ya se ha notado, sino que lo haría por aquel varón que es Cristo Jesús, a quien Él designó. Así vemos que Dios juzgará el mundo a través de su Hijo, quien será el verdadero juez, hermano. Ahorita es nuestro intercedor. Él les da: Señor, dale otra chance, deja que se levante. Ahí va. Ahí no, hermano. Él estará juzgando, hermano, con poder. Ya no será aquel cordero, hermano, que fue matado, que fue sacrificado. Va a ser el juez de jueces, hermano. Eso, hermano, mire, si estos temas no nos dan miedo, pero no miedo del que conocemos, temor hacia Dios, hermano, entonces yo no sé
Yo creo que nos hablen de la paz donde se hizo la Biblia, a ver si así tenemos temor, hermano. Y comenzamos a vivir una vida que agrada a Dios. Mire, no seremos juzgados por un hombre, hermano, imperfecto, o por un grupo como nuestros jueces que son finitos, ¿no? Que a veces castigan a los inocentes y liberan a los culpables. ¿Podría que hubiera algún pensamiento así que nos haga reflexionar, hermano? Más que el que estamos viviendo como criaturas que tendrían que dar cuentas ante el Dios del cielo, y que debemos que compadecer ante su Hijo en el juicio. Hermano, esto es algo muy serio que no podemos dejar pasar. Nada puede ocultarse, hermano, al juez de todos. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada, oiga, hermano, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué dice que tenemos que dar? Ahora, les está diciendo que si queremos dar cuentas, o que tal vez vamos a dar cuenta, o que tenemos que dar cuenta. Entonces tenemos que meditar en esto, hermano, que un día vamos a dar cuentas. Entonces, ¿cómo estamos viviendo, hermano? El juez perfecto emitirá un juicio perfecto. Ese juicio no se va a equivocar como hoy en día. Va a ser un juicio perfecto. Mire, también el juicio final va a ser individual. No va a ser en combo como en las hamburguesas que compramos a veces, ¿verdad? Ahorita ya hay un combo de seis hamburguesas, 6 papas, 6 sodas, ¿verdad? El juicio final va a ser individual. No va a ser por familia, hermano. Mire, como ya el apóstol Pablo señaló, Pablo enseñó a los corintios y a nosotros a través de ellos, hermano, que Cristo juzgará a cada uno de nosotros por separado, hermano. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. El alma, dice Ezequiel 18:20, oiga lo que dice, ponga atención, hermano. El alma que pecare, esa morirá. El hijo que no llevare el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Habla de un juicio personal, hermano. Así que, joven, usted que está aquí, su mamá no le puede salvar, su papá no le puede salvar. Hermano, tu novia no te va a salvar, tu novio no te va a salvar, su esposo, hermana, no va a dar cuentas de usted. Refiriéndome al juicio final, hermano, su esposa no puede dar por usted. Es algo personal. Todo eso significa, hermano, que yo y usted seremos juzgados un día. Usted no va a ser juzgado por mi culpa, ni yo por su culpa. Así que dejémonos de cosas, ¿no? No seremos juzgados según las unidades familiares, hermano. Si bien el Señor ciertamente se preocupará, si bien el Señor se preocupa por cada congregación de su pueblo, ¿no? Como lo demuestra en Romanos y en Apocalipsis, cómo Él se preocupa por las iglesias y les exhorta y les enseña a vivir una vida piadosa. Pero Él finalmente nos juzgará a los hombres. Él no juzgará a los hombres, por congregaciones, sino en forma individual. Mire, el esposo incrédulo no podrá suplicar misericordia en el juicio basándose a que está casado con una esposa cristiana. De nada servirá, hermano, que el hijo o la hija rebelde menciona a sus padres que son piadosos. Mire, pero va algo más fuerte. El cristiano libertino, descarriado, no va a poder clamar o clamará en vano. Mire, esos cristianos que ahorita andan más perdidos que los hijos de la Llorona, hermano, no van a poder clamar ante el Señor. No se va a poder. No va a decir, quien usted quiera poner para que no se malinterprete. Por causa de él, no, hermano, eso es personal. Pero aunque digan, Señor, yo era miembro de una congregación que era leal, celosa y fiel a ti, tal vez la congregación, pero usted y yo, ¿somos fieles, somos celosos al Señor? Mire, muchas de las veces podemos ser fieles a la iglesia,
Podemos ser fieles a la congregación, a los pastores, a los miembros, pero somos infieles a Dios. ¿Sabe que es una de las cosas que Dios le reclamó a una de las iglesias en Apocalipsis, en el capítulo 2? Que eran fieles en todo lo que hacían en el servicio a la iglesia, le llevaban café al pastor, le llevaban agua a los diáconos, de todo, hermano. Pero su comunión estaba lejos de Dios. No había una comunión personal. Se miraban que era gente que resplandecía, se miraba que era gente que tenía sal, se miraba que era gente que vivía, pero vivían muertos. Creo que es Isaías, si no me equivoco, donde Dios le habla a Israel: me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sin embargo, hermano, el mero hecho de tener el nombre de uno de la lista de una congregación fiel, mientras se vive una vida contraria a la palabra, no ayudará en el juicio final. Mire, una vez a un personaje estadounidense, es un estadista del siglo XIX, se llama Daniel Webster. Cuando le preguntaron esto, ¿cuál consideraba que era su pensamiento más importante o qué era lo que él consideraba más importante para él? Su respuesta le sorprendió a aquel que le hacía la entrevista cuando le dijo que el pensamiento más importante que he tenido fue el de mi responsabilidad individual hacia Dios. El pensamiento más importante que usted y yo tenemos que tener es de nuestra responsabilidad hacia Dios, hermano. Porque viene un juicio donde esa responsabilidad va a ser probada. ¿Se acuerda que hace 3 semanas yo le dije que esas obras van a ser quemadas? Y lo que resulte de eso es lo que se le va a presentar al Señor. Bueno, en el juicio viene eso, hermano. Recuerde que en el tribunal de Cristo cada uno de nosotros recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo, hermano. También, hermano, vamos a ver lo que son los factores del juicio final. ¿Sobre qué factores dictará el Señor nuestro juicio o el juicio final? Pablo nos dio la respuesta en 2 Corintios 10, que cada uno recibirá lo que haya recibido mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. De nuevo Dios, mire, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor mismo enseñó la misma verdad enseñó la misma verdad y la Biblia dice esto: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno según sus obras. Por estas declaraciones entendemos que el Señor, hermano, sacará a luz el registro de cómo cada persona ha vivido sobre esta tierra, sea cristiano o no sea cristiano, o sea primo o sea hermano, ¿verdad? ¿Sí saben a lo que me refiero cuando digo primo, hermano, verdad? Que pensamos que somos cristianos, pero a la vez no somos. Mira, hay un pasaje muy fuerte en Mateo donde dice que muchos van a venir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquí, allá, allá, todos, ella se sabe todo. Y les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Y sabe qué, hermano? Va a ser gente que hace milagros, que hace prodigios, que saca muertos, que tal vez le ha predicado a multitudes, hermano, pero no tiene una vida sincera delante de Dios. Todo eso va a ser visto en el día del gran juicio final, hermano. Al describir la gran escena del juicio que se le permitió ver en una visión celestial al apóstol Juan, él mencionó que la apertura de los libros, uno de los cuales se llamaba el libro de la vida, él continuó diciendo esto: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire, la explicación más simple que yo podría dar y obvia de estos libros es que son los libros que Juan mencionó. Inicialmente se refieren a la norma de vida, que es la palabra de Dios, y que el libro de la vida se refiere al registro divino de la forma en que cada uno o que cada hombre ha vivido la palabra del Señor en su vida. Nuestro comportamiento, hermano, mientras que vivimos en este reino físico, implica lo siguiente: las cosas que Dios nos manda a hacer
y que no atendimos o dejamos de hacer. Mire, como las 3 parábolas del juicio en Mateo 25 tienen un hilo común: las 5 vírgenes insensatas, el hombre de un talento y los cabritos a la izquierda del Señor se perdieron por la misma razón. ¿Por qué? Por negligencia, incumplimiento de su deber con la palabra del Señor. El apóstol Santiago advirtió que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le cuenta como pecado. Si usted y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es contado como pecado, hermano. Eso usted lo puede encontrar en Santiago 4:17 para que mire que no me lo saqué de la manga, ¿no? El apóstol Pablo exhortó a Timoteo y le dijo esto, hermano. Y el Señor nos habla a nosotros: no descuides el don que hay en ti. No descuidemos lo que ya el Señor nos ha dado, hermano. En primera de Timoteo 4:14 usted lo puede encontrar. Mire, no hay una escapatoria al juicio final de Dios contra aquellos que descuidan una salvación tan grande como le dice Hebreos 2:3. Dice en la primera parte de Hebreos 2:3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros, hablando del juicio, si descuidamos una salvación tan grande? Por eso en Filipenses, en el capítulo 4, se me va el versículo, dice que trabajemos con temor y temblor por nuestra salvación. Habla de un esfuerzo continuo, hermano, de cada día, de cada hora, de cada momento, de cada instante. Yo le decía a los hermanos ayer en la oración: nuestra relación con Dios tiene que ser cada momento, hermano. Todo el día estamos en la mente alabando, cantando. Tal vez estamos en el trabajo, donde estemos, pero estamos cada día en comunión con Dios. El apóstol Pablo dice que no descuidemos una salvación tan grande que se nos ha dado gratuitamente, hermano. No hemos pagado nada, hermano. No hemos sufrido nada, se nos dio gratuito, ¿verdad? También, hermanos, las palabras que hablamos, esa es otra cosa que tenemos que tener cuidado. Jesús dijo que de toda palabra, en Mateo 12:36 al 37, dice: toda palabra ociosa, oiga, hermano, para que tengamos cuidado de lo que se nos sale de nuestra boca. Dice: toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Santiago escribió esto en Santiago 2:12, dice: así hablad, dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Judas dijo esto en Judas 15, dice: el Señor ejecutará juicio sobre todo, incluso los pecadores impíos, por todas las cosas duras que han hablado contra él. Todo aquel, hermano, que ha renegado en contra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de no renegar en contra de Dios, porque toda esa gente que reniega, toda esa gente que maldice a Dios, será juzgado por todo esto, hermano. Y esto será en el juicio final. No le ponga triste, alegrémonos, hermano, porque cada vez que Dios nos habla así, nos da una oportunidad más de renovar votos, de ponernos a cuentas con Él, hermano. Más vale, hermano, que prestemos atención a la enseñanza de la Escritura sobre el lenguaje puro y veraz que cada uno de nosotros tenemos que tener. Otra cosa, hermano, las cosas que son secretas, tenemos que tener cuidado. El juicio final será el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo le dijo a los romanos. Como señaló también anteriormente, el Señor advirtió a la iglesia en Tiatira. ¿Se acuerda que lo leímos? Dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién, hermano? Él escudriña su mente, Él escudriña mi mente, su corazón y mi corazón. Pero lo que sigue está bien fuerte. Dice: y os daré a cada uno según sus obras. No lo que nosotros demostremos hacer o lo que demostremos vivir, sino lo que el Señor mire en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano. Salomón, cuando escribió Eclesiastés, él cerró el libro de Eclesiastés en Eclesiastés 12:14 con estas palabras. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, hermanos. Podemos ocultar muchas cosas a los hombres. Podemos ocultarle, yo le puedo ocultar muchas cosas a usted, pensando que nunca se sabrán. Sin embargo, oiga, hermano, no tenemos secretos ante Dios. No hay ningún secreto ante Dios. La Biblia dice que todo está, dice que estamos desnudos delante de Él. Estamos transparentes delante de Él. Mire, debemos de vivir para no ser avergonzados ese día por cada parte de nuestro pensamiento y conducta que sea expuesta. Algún día nuestra conducta, nuestro pensamiento será expuesto delante de Dios en el juicio final. También la norma del juicio final. La norma del juicio final está estrechamente relacionada con los factores de nuestro juicio, pero merece una atención aparte. Mire, el apóstol Pablo no dice, él no enseña así directamente en 2 Corintios 5:10 el estándar, ¿verdad? Pero la Biblia sí lo hace en otros lugares. El estándar del juicio en el Señor o del juicio final va a ser la misma palabra de Dios. Como señaló anteriormente, dice, lo más probable es que los libros que Juan vio, como le dije, abiertos en el juicio fueron las escrituras, que es la palabra del Señor. Mire, el salmista en el Salmo 96:13 y 98:9 escribió esto, dice, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y también en Juan 18:12-48 nuestro Señor advirtió estas cosas: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios va a acusar, hermano, al hombre, a la mujer en ese día del juicio final. En su discusión más extensa, o en su juicio más extenso, el apóstol Pablo escribió que el juicio de Dios es según la verdad, es decir, la palabra de Dios, ¿no? Creo que en el Evangelio de San Juan 17:17, si no se me olvidó, dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿verdad? Entonces la verdad a la que se refiere el apóstol Pablo es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo recalca, ¿no?, que los hombres serán juzgados según el evangelio que predicaba. Y eso lo dijo a los Romanos en el capítulo 2 y en el capítulo 16. Mire, el apóstol Santiago, en Santiago 1:21 al 25 y 2:12, él describió la palabra de Dios como la perfecta ley, la de la libertad, y luego declaró que seremos juzgados por ella, por la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo declaró un principio importante en Romanos 3:19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En pocas palabras, nadie va a poder hablar nada. No, pero Señor, va a decir Señor, mi palabra. Es tremendo, hermano. Está tremendo. La ley a la que se refiere, referencia, o en este pasaje que el apóstol habló, es la ley de Moisés, que fue dada a los judíos. Ellos solos estaban bajo ella, y solo aquellos que vivieron mientras estaban bajo el vigor serán juzgados por ella. Pero la ley de los mandamientos, o la ley que le dio, creo que fue en el Éxodo, porque mire, voy a tratar de explicar que ni siquiera los que estaban o que existieron antes de la ley de Moisés van a escapar al juicio de Dios. Espero darme a entender, hermano, ¿verdad? Mire, se lo vuelvo a repetir: la ley a la que hace referencia en este pasaje es la ley de Moisés, que fue dada a los judíos. Ellos solos estaban bajo ella, y solo aquellos que vivieron mientras que estaba en vigor esa ley serán juzgados por esa ley. Ese principio se aplica igualmente a aquellos que comúnmente son llamados los patriarcas,
que vivieron antes que se diera la ley de Moisés, y a sus descendientes, y a los gentiles que vivieron después de que Dios dio esa ley a los israelitas. Mire, Dios había dado varios mandamientos y provisiones desde el principio que fueron transmitidos de generación a generación. Tal vez no tenemos un registro de todo esto, ¿verdad? Escrito de todas las leyes, pero que Dios les comunicó oralmente. Por ejemplo, con respecto a la adoración y el asesinato, Dios les dijo que era malo, ¿verdad? No son menos que la palabra de Dios. Si Dios no les hubiera dado ninguna ley, les habría sido imposible pecar, hermano. Pero Romanos 4:15 dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero como hay ley, hubo transgresión de ellos. Este principio, como dije, también se implica a aquellos que han vivido desde la abolición de la ley de Moisés. Mire, al comienzo del Evangelio de Cristo, de la aplicación del principio declarado en Romanos 3:19, se concluye que todos los hombres serán juzgados por el sistema de leyes espirituales bajo cual vivieron. Los que vivieron, oiga hermano, desde Adán hasta que se dio la ley de Moisés, y aquellos gentiles que vivieron durante el tiempo que la ley estuvo en vigor, no serán juzgados, mire, por la ley de Moisés. Pero ¿por qué cree que van a ser juzgados? Por la ley de su conciencia. Y yo me preguntaba, ¿y cómo la gente antes de que se dio la ley va a ser juzgada? Pues por la ley de su conciencia, porque había conciencia en ellos. Caín tuvo conciencia que no tenía que matar a su hermano, pero lo mató. Esa conciencia le va a demandar. Todo aquel hombre que vivió antes de la ley de Moisés va a ser juzgado por su conciencia. Así de que, hermano, nadie puede ni escapará ante el juicio final de Dios. Nadie, hermano. ¿Qué pasa con los que vivimos ahora y todos los que han vivido desde la cruz, hermano? Fue acerca de este grupo que Jesús dijo: la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero, en Juan 12:48. Fue de nosotros, hermanos, los que vivimos en esta última era, la era cristiana, que Pablo y Santiago escribieron respectivamente que seríamos juzgados, mire, según el Evangelio y la ley de la libertad, que es la gracia. A diferencia de la ley de la conciencia y la ley de Moisés, que se limitaban a aquellos a quienes se iban dirigidas, el Evangelio, la ley de Cristo, está dirigida a todos los hombres que creemos y los que van a creer. Y por esa ley todo el mundo va a ser juzgado, hermano. El Nuevo Testamento coloca a todos los hombres que han vivido desde que el Evangelio entró en vigor, bajo ese mismo Evangelio, la ley, pacto, testamento de Cristo. Es por esto que debe ser predicado el Evangelio a todo el mundo, hermano, porque todos los hombres van a ser responsables delante del Señor por esta predicación. Por eso, hermano, nadie que ha muerto desde el sacrificio de la cruz hasta hoy en día, por eso le dije a sus abuelitos, quién sabe qué tanta gente va a tener excusa delante de él, porque como sea, escucharon del plan de salvación. Y en Marcos, si no me equivoco, en el último capítulo dice, id y predicar este evangelio. Todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, este ya ha sido condenado. Y esa es la condenación que va a venir en el juicio final. Que nadie no olvide, hermano, que la palabra de Dios será el estandarte del juicio final. Yo hago una pregunta: ¿no deberíamos, hermanos, estar agradecidos de que la palabra de Dios sea la forma del juicio, en lugar de las leyes imperfectas que a menudo pervierten los hombres de este siglo? Tenemos que dar gracias por eso, hermano, porque allí nadie, así, hermano, se va a salir con la suya. Nadie. También, hermano, ya voy terminando, ¿verdad? El juicio final será imparcial. ¿Qué significa esto? Que el juicio de Dios será justo. Nadie se va a poder quejar. Nadie va a poder, no, así no era, no. Va a ser justo, hermano. Va a ser con equidad. Ahí no va a haber que no, Señor, ¿sabes qué? Te faltó esto. No, va a ser justo. El juicio de Dios va a ser imparcial, va a ser justo.
después de declarar que el bien y el mal, tanto entre los judíos como entre los gentiles, recibirán su recompensa apropiada en el juicio de Dios, Pablo escribió esto, hermano, en Romanos 2:11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Pedro escribió que Dios, sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno en 1 Pedro 1:17. Y Pablo a los atenienses les dijo que Cristo juzgará al mundo con justicia. Como le digo, va a ser un juicio justo. Es decir, con perfecta equidad, hermano. De tal manera que se hiciere justicia completa. Esto solo puede lograrse si la sentencia es totalmente imparcial. Quiere decir que no va a haber, hermano, quien pueda darle un billete de a 20 al Señor para que no sea juzgado. Porque aunque estamos en este país, aún aquí las leyes también son sobornadas, hermano. Pero ¿quién podrá sobornar al juez de jueces, hermano? ¿Quién? Ni nosotros, por más de que lloremos ese día, hermano. Ahorita llore todo lo que quiera, arrepiéntese todo lo que quiera y póngase las pilas, hermano. Porque una vez muerto, ya terminó todo. Ya acabó todo, hermano. Dios juzgará, hermano, los juicios de los hombres, incluso los mejores de nosotros, están sujetos a parcialidad, hermano, y perjuicio. Es casi un rasgo universal en los hombres juzgarse unos a otros por las experiencias externas. Aún en la iglesia nosotros nos juzgamos, nos criticamos unos a otros, tal vez por raza, idioma, edad, educación, aún por nivel económico o rasgos corporales, etcétera, etcétera. Pero siempre nos juzgamos unos a otros. En 1 Samuel 2:16 dice que Dios no juzga a los hombres por tales elementos como lo que le dije, por la raza, idioma, edad, educación, nivel económico o por el carro que traiga. Dios no. Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:17 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero mira, hermano, para que nos dé un poco de temor, Jehová mira el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Que del corazón sale ¿qué? Ayúdeme, porque se me olvidó. No crea que le hice la pregunta créeme que se me olvidó. ¿Sale qué, hermano? Los malos pensamientos, las acciones, las conductas, todo eso feo que hacemos, ¿de dónde cree que sale? Del corazón. Entonces Jehová mira el corazón. Pedro expuso el mismo principio y enfatizó a Cornelio esto en Hechos 10:34. Y dijo esto Pedro cuando él vio que el Señor no hace excepción. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, hermanos. Cristo, mire, nos desafió en los juicios que nosotros tenemos que hacer los unos de los otros. Y en Juan 7:24 dijo, no juzguéis según las apariencias, porque nosotros fue lo primero que juzgamos. Viene un hermano y no piensa que trae dinero porque trae unos Gucci, ¿verdad? Nosotros así juzgamos por la apariencia, hermano. Pero el Señor dice que no juzguemos por eso, sino que juzguemos con justo juicio. Lo que esto significa es que el juicio final será dictado por un estándar y un juez objetivo en oposición a los subjetivos, hermano. Mire, ya como puertorriqueño, ¿eh? Miles de millones, iba a decir miles de millones, no miles de millones de personas se sentirán decepcionados al recibir una sentencia de condenación eterna en el juicio final. Pero nadie, se podrá quejar de que no fue juzgado con justicia o imparcialidad. Quiere decir que nadie se va a poder quejar que su juicio fue justo en aquel día. También, hermanos, el tiempo del juicio final también el juicio final causará separación. Y
y vamos a terminar con este punto, hermano. En la descripción completa del juicio del Señor, dijo de sí mismo, el Hijo de Hombre, perdón, y el Hijo del Hombre, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Hermano, viene un día donde Dios va a apartar los suyos para él y los otros para el otro. Ya sabe quién es. En la descripción de Juan, del juicio que él vio, escribió esto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, hermano, en Apocalipsis 20:15, dice que fue lanzado al lago de fuego. ¿Se acuerda que hace 3 semanas leímos en Apocalipsis que le dice a una de las iglesias, ten cuidado, dice, y fíjate cómo vives, cómo andas? Lo estoy parafraseando, dice, no vaya a ser que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Habla que puede haber una ¿cómo se dice? Que cabe algo que puede que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, porque ahí lo aclara, y Jesús hablando, ten cuidado, dice, de cómo caminas, para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Así que tengamos cuidado, porque dice Apocalipsis que aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al decir que algunos no estaban en el libro de la vida, este pasaje implica que algunos estaban en él, pensando, hermano, que estaban en él, creando así una separación en sus destinos basadas en sus registros terrenales, como se discutió anteriormente, que el Señor va a apartar todo aquel que es de él y el que no es de él. Mire, hermano, solo habrá 2 grupos en los que toda la humanidad será separada en el juicio: los que han servido a Dios y los que han servido a Satanás. Por eso, hermano, de hecho sea de paso, no seamos instrumentos del diablo, hermano. No nos dejemos usar por el enemigo. Los que han andado por el camino angosto y los que han andado por el camino ancho. Usted lo puede leer en Mateo 7:13 al 14. Los sabios y los insensatos, los que eran buenos y los que eran malos, hermano. No habrá término medio en el juicio para aquellos que son demasiado malos para salvarse, pero demasiado buenos para irse y perderse. Solo estarán, oiga, hermano, los salvos, que dice Hechos 2:47, y los perdidos, que habla 2 Corintios 4:13. Las esposas cristianas que anhelaban, piadosas, que anhelaban que sus maridos perdidos obedecieran al evangelio, serán separadas de ellos, hermanos. Los padres fieles que criaron a sus hijos en la verdad, pero los vieron apostatar de la fe en la vida adulta, serán apartados de ellos. Y aquí se me viene a la mente donde dice la Biblia que uno, dice, estarán 2 juntos, uno será tomado y otro será dejado. Pero en el juicio final el Señor va a hacer separación. Los hermanos y hermanas en la carne, algunos de los cuales sirvieron a Cristo, hermano, y lamentablemente otros negaron al Señor que los rescató, serán separados en el juicio. Mire, a unos amigos que tenemos más cercanos y que nunca les hemos hablado, hermano, por vergüenza o por pena, en ese día serán separados, porque uno era cristiano y el otro no, hermano. El día del juicio será el tiempo de esta gran separación, hermanos. Yo quiero terminar con esto. Quiero concluir. ¿Cuáles son las respuestas apropiadas a estas verdades, hermanos, sobre el juicio final que tenemos que dar? Aquellos, mire, primeramente aquellos que no conocen a Dios y que no han obedecido el evangelio, deben de meditar mucho en esto y bien en la descripción de su destino y obedecer a Cristo mientras tienen la oportunidad, hermano. El Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto, hermano, implica a tomar un paso, a confesar su fe en Cristo Jesús, a arrepentirse de sus pecados, ser bautizados para la remisión de pecados y vivir una vida de servicio constante al Señor. No cree que solamente cuando venimos aquí venimos a servir al Señor. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de servicio. También, hermanos, los que sean hechos hijos de Dios deben contemplar con seriedad el juicio final. Mire, recordemos, hermano, que el gran pasaje del juicio final de 2 Corintios 5:10, con el que comenzamos esta predicación, estaba dirigida a los santos, a los que creen, a los que conocen a Dios, a los que dicen profesar a Dios, a los que dicen conocer a Dios. Inmediatamente después de esta descripción del juicio, Pablo indica un comportamiento apropiado de nuestra parte, hermanos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. En 2 Corintios 5:11 dice: a la luz del próximo juicio final de todos los hombres, el pueblo de Dios, oiga hermano, debe hacer todo lo posible para predicar el evangelio, para que todos tengan la oportunidad de escuchar y ser persuadidos por él, preparándose para ese gran día, hermanos. Y yo quiero terminar con esto. También los que sean hechos hijos de Dios deben contemplar con seriedad este juicio. Mire, en vista de la venida del Señor, vaya buscando 2 de Pedro, con eso vamos a terminar, del versículo 11 al 14. También nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, debemos de contemplar con seriedad el juicio. Mire, y en vista de la venida del Señor y de la destrucción del universo material que marcará el comienzo del juicio final, el apóstol Pedro escribió estas palabras, hermano, que nos tienen que poner a pensar y a meditar seriamente. Lo tenemos, hermano. No lo voy a leer hasta que todos lo tengamos, hasta que me digan amén, porque es importante. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 14. Lo tenemos, hermanos, porque ya me está ganando el tiempo. Apúrense. 2 de Pedro 3, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Ok. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué? El cielo, la tierra, todo lo que nosotros vemos. Fíjese esta exhortación y lo pone con palito así de exclamación. Dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, hermano. Yo termino con esto. Hermano, este juicio será, pero sabiendo que esto sucederá, ¿cómo nosotros no tendríamos que vivir de esta manera? Así que yo le animo, hermano, a que vivamos de tal manera que el Señor nos encuentre y nos halle sin mancha, irreprensibles y en paz delante de Él. ¿Por qué no se pone de pie? Yo he terminado. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. A la luz de tu palabra, tú nos has hablado sobre el juicio final. Hoy tú nos has venido hablando, Señor. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón que tú nos estás haciendo un llamado a nosotros como iglesia en especial, Señor, a los que ya te conocemos, a los que un día te confesamos como nuestro Señor y Salvador, Señor. Y tú nos estás llamando la atención, Señor, porque tú nos amas, porque tú no quieres, el libro de Hebreos dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, Señor. Aún los que ya creímos en ti, Padre, que nosotros afirmemos nuestros pasos cada día, como dice el apóstol Pedro, estando persuadidos de esto, de que todo eso va a terminar, Señor. Los cielos, la tierra, todo va a terminar, Señor, va a desaparecer. Y después de esto dice tu palabra que viene el juicio, viene
el juicio final, Señor, donde viene el tribunal de Cristo, donde los creyentes, donde los que hemos creído vamos a ser juzgados, y el tribunal blanco, donde dice tu palabra que grandes, pequeños, la muerte, el infierno y el mar van a presentar sus muertos delante de ti, Señor, y un día todos seremos juzgados. Nosotros queremos ser como aquellos que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en capítulo 3. Queremos ser hallados, Señor, sin mancha, irreprensibles y paz, Señor. Y en esa noche queremos pedirte como David, Señor, enséñanos en lo que te estemos fallando, Señor, porque tú escudriñas el corazón, tú escudriñas la mente, Señor. Tú sabes lo malo que hay en nosotros, lo que tenemos que cambiar, Señor. Y a veces, Señor, nosotros no queremos verlo o no lo vemos, Señor. Pero por eso David te decía, escudriñame, Señor, y mira muy adentro de mí, en lo profundo de mí, y muéstrame si hay algo que te ofende, Señor, para cambiarlo. Queremos decirte como a David, enséñanos, muéstranos, Señor, porque queremos ser irreprensibles en ese día glorioso, Señor. Cuando seamos llamados, oh Cristo venga, Señor, para que el día del tribunal de Cristo, Señor, el juicio final, Señor, seamos presentados delante de ti y podamos escuchar esas palabras hermosas, Señor. Entra, oh siervo fiel, al gozo de tu Señor. De todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Quedamos despedidos.